conversaciones privadas de Anil Murthy, desveladas en exclusiva por Superdeporte, fueron el detonante principal para su salida del club. El bombazo informativo de 5 capítulos que arrancaba la noche del 15 de mayo de 2022 crispó al vestuario, al club, a las instituciones y a la sociedad valenciana en general, desencadenando una manifestación multitudinaria en la avenida de Suecia, que dejó las gradas de Mestalla vacías en una imagen para la historia. Los audios y sus repercusiones a nivel deportivo, político y social alcanzaron todos los rincones del planeta, incluido Singapur. La propia Lei Jun Chan y su socio y persona de confianza Jorge Méndez se encargaron de que aquellas conversaciones llegaran hasta los oídos de Peter Lim. 2 semanas después, el club emitía un duro comunicado anunciando el despido de Anil con efecto inmediato y desmarcándose totalmente de las palabras del ya expresidente del Valencia. Meriton Confidencial desveló las intenciones con el estadio, los planes deportivos con las renovaciones de 2 leyendas como Carlos Soler y de Gallá, ataques hacia los políticos, hasta opiniones sobre el máximo accionista y jefe Peter Lim. Los audios de Anil dieron la vuelta al mundo. Las palabras del expresidente del Valencia tuvieron una gran repercusión mediática, social y política, a nivel local, nacional e internacional, y que desembocó en el regreso de Lei Jun. Yo soy Peter Lim y yo estoy aquí. Yo represento a Peter Lim y soy Peter Lim. Soy la referencia, lo siento, entrenador, la referencia soy yo.